Hola, un saludo a todos mis amigos y hermanos del canal Temas Bíblicos. Hoy estaremos tratando un tema muy importante, interesante, como todos los temas que hemos estado hablando. Hoy hablaremos sobre la deidad de Jesús y la misión de Jesús. Es tan importante conocer la deidad de Jesús, de dónde proviene Jesucristo, cuál es su principio, si tiene principio o fin, si realmente existía antes de venir a la tierra, cuál fue la misión, cuál fue el objetivo, el propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra. Entonces comenzaremos hablando sobre la deidad de Jesús. La Biblia afirma que Jesús existió como Dios Hijo, mucho antes de nacer de la Virgen María. Esto lo pueden ver o lo pueden estudiar en Proverbios capítulo 30, versículo 4, Miqueas capítulo 5, versículo 2, Mateo capítulo 2, versículo 6. Allí pueden dar a conocer sobre este tema, sobre en relación a si Jesús existía antes y en dónde se encontraba antes de venir a encarnarse en un cuerpo humano aquí en la tierra. En el capítulo 1 de Juan 1.1, Juan 1.1, San Juan capítulo 1, versículo 1, allí nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí el verbo se refiere a Jesucristo. En otros escritos muy antiguos, originales, no aparece como el verbo, sino aparece que se escribió originalmente como logos, que significa palabra. Que anteriormente en el estudio que estuve dando sobre las escrituras, sobre la Biblia, allí afirmamos de que Jesucristo es la palabra encarnada. De aquí que estamos queriendo dar a conocer en este punto de la deidad de Jesucristo es que Él ya existía antes, pero en espíritu, existía en el cielo como existía como el verbo. Y aquí quiere decir que cuando ya viene y nace de María, de la Virgen María, nace como un hombre de carne y hueso como nosotros. Era necesario que naciese así para que pudiera padecer, para que pudiera pasar por todas las cosas que vivimos nosotros como seres humanos y estar despierto a todos los sentidos y así poder saber qué era lo que nosotros padecíamos, cómo vivíamos nosotros y poder conocernos. Era la forma en que Él tenía que poder entrar a nosotros y estar con nosotros. Por eso cuando Él vino a la tierra es el mismo Dios encarnado que se hizo hombre para habitar entre los hombres y estar con nosotros y enseñarnos y ayudarnos en nuestras debilidades, porque la única forma de poder comprender y entender nuestras debilidades era estando en un cuerpo humano. Amén. Jesús fue engendrado por Dios y nació de una virgen. Eso lo pueden ustedes ver en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35 también nos habla sobre esto. Jesús es más que solo un buen hombre. Podemos ver que Él era más que un hombre, era más que un profeta. Él fue más que un líder, porque Él fue un hombre, porque como le dije anteriormente, era Dios, pero Dios hombre. Por eso también se le llamaba Emmanuel. En la palabra también aparece como Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Era Dios con nosotros en un cuerpo humano. Fue un profeta y también fue un líder muy reconocido, un excelente orador también. Podemos ver que era un excelente orador, sabía dar buenas conferencias, el objetivo de él era que las personas pudieran entenderlo y sus mensajes eran mensajes que fueran entendibles. Él era y es y siempre será el Hijo de Dios. Él era, es y siempre será el Hijo eterno de Dios para siempre. Él era y es, sigue siendo, porque antes de venir a la tierra ya era el Hijo de Dios. Por eso lo podemos ver también allí cuando Juan lo estaba bautizando. Y inmediatamente se posó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Estaba él allí en el agua y se abrieron los cielos. Y una voz se oyó que desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el tema anterior estuve hablando sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me deleito. Estaba diciendo Dios allí, el Padre, en ese momento. Dios es el mismo Dios que se hizo carne,
como le dije anteriormente, lo pueden ver en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y también en Juan 14. Jesús afirmó ser Dios. Jesús se llamó a sí mismo por el nombre que Dios se dio a sí mismo. O sea, Jesús afirmó ser Dios y se llamó a sí mismo por el nombre de Dios. Y Él se dio a sí mismo como yo soy, se dio a conocer como el yo soy. Cuando, cuando Felipe, ellos estaban reunidos y Felipe le hizo una pregunta: Señor, ¿cuándo nos mostrarás al Padre? Y Él le respondió: tanto tiempo estoy con vosotros, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Lo que quería decir era que estaba diciendo Jesús. O sea que al verlo a Él estaban viendo al Padre. Porque Él era el mismo Padre, Dios estaba reflejado, el Padre estaba reflejado en Él. Porque era un mismo carácter. Es el mismo carácter. Así como el Hijo, el Hijo es el reflejo de los padres. Así mismo estaba queriendo decir Jesús de esa manera. O sea, así como es mi Padre, así soy yo. O sea, así como soy yo, es mi Padre también. La deidad de Jesús es la verdad central del cristianismo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículos 23 y 24. La afirmación sobre Jesús, en la cual asimismo se llamó por Dios, se llamó como Dios, lo pueden ver en Juan capítulo 8, versículos 57 a 58. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Ya estudiamos sobre la deidad de Jesús en relación a quién era Él cuando se encontraba en el cielo. Otra cosa que quisiera agregarle es que Él estaba allá, claro, estaba allá como el Verbo, y necesitaba Dios enviar a alguien en rescate de la humanidad porque la humanidad estaba ya perdida. Entonces el Padre dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Él dijo por sí mismo: yo iré, envíame a mí. Que está queremos queriendo decir aquí es que es por su propia voluntad Él se puso y puso su vida para darla por nosotros. Ahora vamos a estudiar la misión de Jesús. Amén. Jesús vino a la tierra porque la humanidad se había separado de Dios, porque nosotros nos habíamos separado y estábamos en un estado caído y pecaminoso. Como humanos para nosotros era totalmente imposible, impotentes. Éramos impotentes de redimirnos a nosotros mismos. Era imposible, éramos impotentes para poder redimirnos a nosotros mismos, para poder salvarnos a nosotros mismos. No había posibilidad, porque éramos humanos, en cuerpos humanos. Tenía que venir Dios y encarnarse en ese cuerpo humano, como lo dije anteriormente, para poder morir por nosotros y cargar con todos nuestros pecados. El cristianismo significa que Dios extiende su mano para alcanzar a la humanidad. Eso es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es que significa que Dios extiende su mano para alcanzar a la humanidad. Es Dios identificándose con la raza humana, con nosotros. Es decir, extendiendo su mano para poder rescatarnos. Creando una extensión, creando un puente. Y ese puente era necesario, ese puente para poder hacerlo solamente se podía hacer a través de Jesús. Porque había en medio un abismo. En un extremo estábamos nosotros, había un abismo y después de ese abismo estaba Dios. Había una separación muy inmensa en la cual era imposible poder llegar a Dios. Entonces Jesús se convirtió en ese puente para que pudiéramos llegar al Padre. Por eso es que lo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, si no es por mí. O sea, Él es el camino, no hay otro camino para ir a Dios. No había otro camino y no hay, tampoco lo hay ni lo existirá. Es la verdad porque no hay otra verdad central. Es la verdad, es la única verdad. Porque el diablo nos tenía en mentira, engañados. Y cuando Él vino la verdad a nuestras vidas. Y es la vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida y vida abundante, una vida eterna para siempre.
Dios creó al ser humano a su propia imagen. ¿Por qué? Dice, cuando se encontraban en el cielo reunidos, allí podemos ver que se encontraba Jesús también, porque hubo una conversación no en singular, sino en plural. Cuando, cuando la Trinidad dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí dice en Génesis, y a imagen de Dios lo hicieron. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, todos nosotros tenemos algo de Dios en nuestro ser. Así seamos cristianos, no seamos cristianos, todos tenemos algo allí, espiritual, algo de Dios. Por eso el humano, el ser humano, el hombre, aunque no tenga a Dios en su corazón y sea un hombre carnal, terrenal, siempre su conciencia su conciencia le va a corregir, su conciencia le va a querer hacer llamar esa parte, ir a esa parte espiritual que es Dios, que está dentro de su ser. Y Dios hizo al hombre puro, nos hizo santo, hizo al hombre puro, lo hizo santo y le dio el libre albedrío. Dios nos hizo puros, nos hizo santos y libres. Eso lo pueden ver en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Él nos hizo puros, nos hizo santos y nos hizo libres. Entonces, el ser humano como pecó, desobedeció a Dios, entonces se separó de Dios, una separación entre el hombre y Dios. Entonces pasamos de ser puros a ser impuros. Y pasamos de ser santos a ser pecadores. Y pasamos de ser libres a ser esclavos. Porque éramos libres porque le pertenecíamos a Él y vivíamos comunicados con Él. Una comunión íntima con Dios. El hombre podía tener esa libertad porque era un ser espiritual totalmente, no carnal. Y entonces cuando perdimos todas estas cosas llegamos a pasar de libres a esclavos. ¿Por qué? A estar que esclavos o presos. Porque la persona que es libre es aquel que es salvo. Y aquella persona que es esclavo es el que vive en pecado. Porque el pecado nos hace esclavos. Y el hombre al pecar pasó a ser esclavo, esclavo del pecado. Amén. Hasta acá me siguen. El pecado nos separó. O sea, separó a la humanidad de Dios. Eso fue lo que pasó. El pecado nos separó completamente. Y una cosa tan triste y tan mala es separarnos de Dios para siempre, por tener una separación. Por eso aquellas personas que no aceptan a Cristo como su Salvador, aquellos que no conocen al Señor y que nunca aceptó a Cristo como Salvador en su vida y llega a morir en pecado, va a vivir separado de Dios para siempre, por toda la eternidad. Y ese no es el objetivo, no es lo que Dios quiere. Jesús quiere que todos nos arrepintamos, que alcanzamos el arrepentimiento, para que tengamos una comunión con Él, para que estemos con Él, ya no estemos más separados. Adán y Eva murieron espiritualmente cuando se rebelaron contra la palabra de Dios. Ahí mismo se lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 6. El pecado de Adán y Eva afectó al mundo entero. Nosotros vivimos en un mundo caído, la humanidad está separada de Dios. Eso lo pueden ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Eso es lo que pasó, que Adán y Eva, el pecado de ellos afectaron al mundo entero, hasta los días de hoy. Por eso nosotros nos encontramos viviendo en un mundo caído, queridos hermanos. Y entonces la humanidad entera está separada de Dios y el objetivo de Dios es unirnos a todos y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso lo dice en Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que en Él no dice que Él crea en tiempo futuro, sino para que todos aquellos que en Él creen en tiempo presente, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Ajá. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el objetivo de Dios, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos puedan llegar a ser hijos de Él. Todos somos culpables de pecados todos fuimos culpables del pecado y estamos en peligro de juicio.
en el juicio de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, separados por completo. Todos son culpables de pecado y están en peligro de juicio de Dios. Todo aquel que no ha reconocido a Dios como su Salvador. Dios creó a la humanidad para tener comunión con Él. Ese fue el objetivo. Para tener una comunión. Pero el pecado y la rebelión nos separó de Dios. Entonces Dios decidió hacer un camino para restaurar la relación. Porque con el primer Adán, entonces se dañó esa relación que existía, o esa comunión. Y con el segundo Adán, que es Jesucristo, vino Jesús a la tierra, ¿para qué? Para como segundo Adán, para restaurar esa relación que se había perdido. Entonces, la misión de Jesús ¿cuál fue la misión de Jesús? Restaurar lo que se había perdido, restaurar la relación y volvernos a Dios. Jesús vino a la tierra a dar una vida como sacrificio, a dar su vida, mejor dicho, como sacrificio para la humanidad, de modo que pudiera traernos a Dios. Ese fue el objetivo de Jesús. Se entregó a sí mismo por todos nosotros. Eso lo pueden ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. La única manera de, tú querido amigo que me estás oyendo y que no tienes a Cristo en tu vida, la única manera de salvarte de la muerte espiritual es estar en Cristo. Es estar en Cristo, reconociendo a Cristo como tu único Salvador personal de tu vida, el único, como Jesucristo como tu Salvador, como tu único Señor. Nosotros debemos confiar en Jesús para perdonar nuestros pecados y rescatarnos. O sea, nosotros debemos confiar en Jesús, deben confiar en Jesús porque sabemos que Él fue el quien nos perdonó de nuestro pecado y nos rescató de nuestro estado caído en que nos encontrábamos. Por eso que cada vez que vayamos a Jesús, vayamos con confianza, con tranquilidad y de pedir perdón, porque Él nunca se cansa, nunca nos cansemos de pedir perdón porque Él nunca se cansa de perdonarnos. Siempre, cualquiera que sea la falla, cualquiera que sea la falta, cualquiera que sea el pecado que cometa, acude tranquilamente a Jesús, acude tranquilamente a Él y pídele perdón, porque Él nunca se cansará de perdonarte, por lo cual no te canses de pedirle perdón. Eso lo podemos ver también cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, que en las leyes del Talmud decía en aquellos tiempos que se debía perdonar, nosotros a nuestros prójimos lo debíamos perdonar, decían que 3 veces, pero quiso ser generoso Pedro y dijo, Señor, y deberíamos perdonar a nuestro prójimo 7 veces. Y él le dijo, no, tú has dicho que 7, pero yo digo 70 veces 7. O sea, 7 por 7, 49, son 490 veces. Lo que quiso decir Jesús en ese momento fue, no, no es que sea un perdonar 7 veces y ya, sino con eso quiso decir una hipérbole, 749 veces es un perdón ilimitado. O sea, perdona a tu hermano cuantas veces sea, todas las veces necesarias, y todo el tiempo y toda tu vida. Nunca te canses de perdonar. Y entonces lo que nos vino a decir en ese momento es decir, yo les quiero enseñar de esta forma, de esta manera, es que así, ese es el carácter de mi Padre, ese es el carácter de mi Padre, el cual les estoy enseñando, que así Él perdona, que es la forma de Él perdonar, que no debemos cansarnos de pedir perdón a Dios porque Él nunca se cansará de perdonarnos. Amén. Dios puso nuestros pecados sobre Jesús, esa fue la misión, descargó toda su ira sobre Él, porque todo lo que nos correspondía a nosotros, la ira que era para nosotros, la muerte que nos pertenecía a nosotros, fue sobre Jesús. La maldición dice que se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición, se hizo maldito. Él era un hombre santo, un hombre puro, en el momento en que se encontraba como humano. Y fue tanto la descarga, fue tanta la ira, fue tanto el pecado que había en Jesús, que por un momento se sintió tan solo. Lo podemos ver en la cruz, que se sintió tan solo, que por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre no podía estar con él allí, en ese momento en que estaba tan sucio, tan lleno de pecado, porque todas las culpas,
todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras miserias, nuestras maldiciones, todo fue sobre Él. Y esa fue la forma, Él lo hizo por amor, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Era la forma de poder salvarnos. Y el Padre se apartó de Él en un momento por el pecado, porque una de las cosas que podemos aprender es que Dios ama al pecador, pero más no al pecado. Está lejos del pecado. Y se tuvo que apartar de él por un momento y por eso él se sintió solo en su humanidad, en la humanidad como Dios hombre. Pero una vez que Jesús muere, descendió a los infiernos, descendió hacia los lugares donde se encontraban aquellas personas en el seno de Abraham. Esos lugares dice que descendió a lo más profundo de la tierra. Sí. Y luego le robó a que le tomó, no es que robó, Satanás era quien había robado, había robado todas estas cosas que nos pertenecían a nosotros, todos como la autoridad, nos había robado la salvación, nos había robado lo que era la justicia y un sinnúmero de cosas que más adelante estaremos hablando, que nos quitó Satanás y Jesús vino y tomó todo aquello. Por eso nosotros pudimos levantarnos nuevamente, porque hubo una restauración de todas las cosas. Amén. Dios puso nuestros pecados sobre Jesús y Él murió en la cruz como sustituto nuestro, para que nosotros quedásemos en libertad. Esa era la única forma. Segunda Corintios capítulo 5, versículos 17 y 21 pueden ver esto. Quiero dejarles de tarea para que ustedes puedan aprender un poquito más. Hagan una lista de algunos nombres, títulos o palabras que describan a Jesús, al Jesús de la Biblia. Si usted no está seguro de lo que dice la Biblia, mencione entonces algunas de las palabras que haya oído que otros usen en referencia a Jesús. Hagan un examen, analicen, estudien un poco más acerca de este tema porque es interesante conocer sobre Jesús, sobre su deidad, sobre su misión. Amén. Oren los unos por los otros, den gracias a Dios por Jesús y la salvación que nos dan. Siempre estemos orando por esa salvación, porque una salvación tan grande como decía nuestro hermano y nuestro autor, escritor de, de tantas epístolas, 24 epístolas escribió el apóstol Pablo, donde dijo él que esta salvación tan grande, que no descuidemos esta salvación tan grande. Espero que les haya gustado este tema, el cual estuve hablando el día de hoy, sobre la deidad de Jesús y el propósito de Él y todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No hay cómo pagarle todo lo que Él hizo con nosotros. No hay forma en esta vida, ni no sé, ni nunca le podríamos pagar tanto lo que ha hecho por nosotros. Por eso es que nosotros somos tan valiosos, tan valiosos, tan valiosos. Tenemos que entender que somos tan valiosos que valimos la sangre de Cristo. Amén. Quien habló para ustedes, su amigo y hermano Gabriel Bustamante. Se les quiere mucho, un abrazo inmenso. Si les gustó, denle like a la manito, suscríbanse para que puedan recibir las nuevo material, nuevo contenido que estaré subiendo. Coloquen sus comentarios, qué temas quisieran que les hablase o qué les pareció. Así que bueno, se les quiere hasta luego. Hasta luego, gracias, amén, bendiciones.